¿Alguna vez has escuchado que te hablan al oído? ¿Alguna vez has visto sombras que de pronto aparecen como hologramas? ¿Alguna vez has estado solo en una habitación u otro lugar y de pronto sentiste que te tocaron alguna parte de tu cuerpo o te sujetaron? Bueno, me ocurrió el último caso. Supravortex. Un día, a medianoche hace 10 años, mi esposa y yo nos sentíamos muy tristes por una situación temporal que estábamos viviendo. Apagamos la luz y nos acostamos en aquella cama matrimonial. Mi esposa estaba durmiendo hacia el lado derecho de la cama y yo estaba durmiendo boca abajo. De pronto, algo me despertó. Sentí que me tomaron la nuca desde atrás. Sentí una mano suave pero firme que apretó mi nuca durante un par de segundos. En ese instante pensé que mi esposa estaba jugando conmigo, pero cuando abrí mis ojos, ella estaba profundamente dormida en el lado derecho de la cama y con su rostro dirigido hacia la pared, a un poco más de 1 metro de distancia de mí. Entonces capté lo que estaba ocurriendo y en vez de asustarme comencé a enviarle amor a esa entidad o espíritus que estaban enfocando su energía para simular una mano sujetando mi nuca. ¿Y qué ocurrió? La mano me tuvo que soltar. Enseguida me di la vuelta y no había absolutamente nadie allí, así que desperté a mi esposa y le conté lo sucedido. Ahora nos surge la siguiente pregunta: ¿cómo una entidad o espíritu intangible es capaz de materializar una parte de sí mismo para manifestarla en el universo físico? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Primero, haré un comentario sobre los hechos conocidos a nivel mundial. La percepción general de nosotros, los habitantes del universo físico, sobre los fantasmas y entidades espirituales varía ampliamente y está influenciada por factores culturales, religiosos y personales. Aunque no hay consenso científico sobre la existencia de fantasmas o espíritus, muchos creen en su existencia y tienen diversas teorías sobre por qué y cómo estas entidades interactúan con el universo físico. Las interpretaciones populares suelen describir a los espíritus como las almas de personas fallecidas que por alguna razón no han cruzado al otro lado y permanecen en el mundo físico. También se cree que pueden ser manifestaciones de energía residual, especialmente en lugares donde ocurrieron eventos trágicos o intensamente emocionales. También existe la creencia de que se trata de entidades no humanas que nunca han tenido una experiencia encarnativa como demonios, ángeles, seres interdimensionales, etc. A diferencia de los fantasmas, que son considerados almas de humanos fallecidos. También se ha observado que los espíritus inciden sobre el universo físico de una manera limitada porque solamente son capaces de causar sonido, cambios de temperatura o movimientos ligeros de objeto, de modo que estas acciones suelen interpretarse como intentos de llamar la atención o comunicarse. También algunas personas consideran que los espíritus interfieren con dispositivos electrónicos como luces parpadeantes o aparatos que se apagan y encienden sin razón aparente, lo cual se explica en parte con la idea de que estas entidades son capaces de manipular energías o campos electromagnéticos. También los espíritus son asociados a apariciones y manifestaciones visuales, porque muchas personas reportan ver sombras o figuras semitransparentes, las cuales pueden asemejarse en menor o mayor medida a personas fallecidas o a siluetas desconocidas. Y también se piensa que estas entidades pueden manifestarse visualmente al utilizar energía del entorno. Ante todos estos fenómenos fantasmales, muchas personas suelen preguntarse por qué los fantasmas intentan asustar o manifestarse ante las personas. Una teoría es que los espíritus no intentan asustar, sino que buscan comunicarse porque tal vez quieren transmitir mensajes relacionados con asuntos no resueltos, intentando manifestarse para lograr que alguien les preste atención. También algunas personas creen que los espíritus que intentan asustar
son aquellos que murieron en circunstancias traumáticas, explicando por qué algunas entidades parecen hostiles o perturbadoras, ya que su energía estaría impregnada de emociones fuertes. Otra teoría sugiere que estas entidades quieren recordar su presencia o reafirmar su existencia en el universo físico, buscando ser reconocidos. Por último, existe la creencia de que ciertos espíritus, al igual que los humanos, actúan por simple diversión o curiosidad y no tienen la intención de causar miedo, sino que el miedo es una reacción humana a su presencia. En este sentido, ¿cuál sería el propósito o las motivaciones de las apariciones de espíritus? Una teoría es la culpa o arrepentimiento, puesto que algunas religiones y tradiciones opinan que los fantasmas son almas que no pueden descansar debido a una culpa, obligándonos a permanecer en el universo físico hasta resolver estos asuntos. Otras personas piensan que algunos fantasmas pueden estar presentes para proteger o advertir a sus seres queridos de peligro. Y finalmente, algunas culturas opinan que existen entidades negativas que buscan manipular o perturbar a los vivos como una forma de cautiverio espiritual o por pura malevolencia. Profundicemos el tema. Vuelvo a hacer referencia a mi primer video del canal, donde narro mi experiencia de viaje astral que me permitió atravesar la pared de mi cuarto. Logré proyectarme astralmente y exteriorizar mi conciencia por fuera de mi cuerpo físico, ya que, en primer lugar, no somos humanos con un alma, sino que somos espíritus con experiencia humana. Y en segundo lugar, nuestra conciencia y sus conceptos mentales abstractos están integrados por vórtices de energía que superan la velocidad de la luz, perdiendo su propiedad masa, de modo que no son detectables por nuestros instrumentos científicos que fueron diseñados para detectar la masa y la energía, pero solamente cuando vibran a una velocidad inferior a la velocidad de la luz. ¿Qué significa esto? Significa que, así como yo atravesé la pared cual fantasma durante mi proyección astral, un espíritu tiene esta misma habilidad de atravesar objetos del universo físico, ya que ellos no poseen masa al ser directamente unidades de conciencia integrados por vórtices de energía que vibran a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Sin embargo, el espíritu o los espíritus que simularon la forma de una mano para sujetarme mi nuca lograron adquirir un estado de tangibilidad, volviéndose físicos por unos instantes, o mejor dicho, fueron capaces por un momento de disminuir la velocidad de los vórtices de energía de su conciencia por debajo de la velocidad de la luz, para así adquirir la propiedad masa e incidir sobre mí. En otras palabras, estos espíritus se desplazaron por unos instantes desde el universo suprafísico, también conocido como el más allá, el universo astral, el plano espiritual, hasta el universo físico, logrando simular una mano que comenzó a sujetar mi nuca. ¿Cómo es posible desplazarse de un universo al otro? La respuesta la desarrolló mi estimado amigo, el psicólogo transpersonal argentino Jorge Raúl Holguín, director del grupo Elrond y del Instituto Akira de Investigaciones Suprafísicas, donde el universo suprafísico es aquel universo compuesto por vórtices de energía que superan la velocidad de la luz, lo cual se opone por ahora a las leyes de nuestro universo einsteiniano, pero que explican coherentemente la propiedad no físico tangible de los espíritus, ya que son conciencias puras compuestas de supraenergía con un concepto mental lo suficientemente abstracto como para ser aceptado por los cuerpos físicos de los Homo sapiens, que poseen un córtex cerebral muy avanzado, capaz justamente de procesar estos conceptos mentales también avanzados de las unidades de conciencia, vulgarmente llamadas espíritus. Entonces, un espíritu puede incidir directamente en el universo físico al disminuir la velocidad de los vórtices de energía que componen a tal espíritu. Cuando una persona siente que le han hablado al oído y se encuentra sola sin ningún otro ser humano cerca, cuando esa persona siente que la toca y no hay nadie más allí, o cuando ve sombras espectrales
astrales. Todos estos fenómenos mal llamados paranormales no son más que una consecuencia y manifestaciones naturales de las leyes suprafísicas que rigen a ese universo suprafísico, a ese más allá o universo astral donde moran los espíritus y las unidades de conciencia. Si escuchas sonidos como una imitación de palabras, la explicación sería que esos espíritus egocéntricos están intentando enfocar su supraenergía ralentizada directamente en tu oído medio, que tiene una membrana timpánica y una cadena de huesecillo, para que tú logres escucharlos, ya que a estos espíritus les sería muchísimo más difícil hacer una imitación de sonidos a un volumen muy alto en decibeles. El mismo caso de supraenergía enfocada puede ocurrir cuando uno o varios espíritus intentan tomar la forma de un familiar fallecido recientemente o hace algunos años para hacerse pasar por ellos y engañar a los familiares como una manera de extenderles el apego emocional y la tristeza, ya que existen muchos espíritus egocéntricos o espíritus del error. Es otro término definido por mi amigo psicólogo transpersonal Jorge Raúl Holguín, que gozan totalmente con el sufrimiento ajeno. Se alimentan de tus miedos, de tus emociones y de tus tristezas, especialmente si hay emociones fuertes que sean capaces de estancarte y evitar tu evolución. Sin embargo, así como a nosotros, los seres humanos del universo físico, se nos hace muy difícil realizar un viaje astral y atravesar paredes por una cuestión de leyes suprafísicas que esperemos algún día nuestros científicos logren definir y resolver. A estos espíritus egocéntricos se les hace también muy complicado trasladarse desde su universo suprafísico para manifestarse físicamente en nuestro universo físico, de modo que solo logran concentrar pequeñas cantidades de la supraenergía que los compone a ellos para incidirla sobre objetos físicos o seres humanos como nosotros. Conclusión. Por esta razón, estas entidades que intentaron asustarme mientras yo dormía solo pudieron manifestar la silueta de una mano y no un cuerpo completo que me hubiese sujetado y sacudido completamente. Y por esa misma razón es que los espectros apenas aparecen como sombras suaves, apenas visibles a causa de la dificultad que ellos tienen de desplazarse desde el universo suprafísico al universo físico. O sea, repito, porque es un tema un poco complejo. A causa de la dificultad que tienen los mismos espíritus de disminuir la velocidad de los vórtices energéticos para que una pequeña parte de ellos logre ser tangible al adquirir la propiedad masa e incidir así en el universo físico. Parece una locura, ¿no? Sin embargo, una vez que vives esta experiencia, realizas tu viaje astral en total estado analítico y al exteriorizar tu conciencia atravesando la pared, es cuando te das cuenta de que existen leyes físicas que faltan por descubrir y que actualmente no existen instrumentos científicos capaces de detectar aquello que le ocurre a la partícula cuando supera exponencialmente la velocidad de la luz. Y si los espíritus, además de imitar una mano o la silueta de un familiar fallecido, lograran imitar la forma de la Virgen María para hacerse pasar por ella, o si intentaran imitar holográficamente cualquier tipo de forma, ya que no estarían limitados por la materia física, sino que simplemente tendrían que enfocar su energía de una manera particular, nos estarían engañando. De modo que seríamos como el pez que solo conoce lo que hay dentro de la pecera, pero que no ve el gato que lo acecha y lo está viendo por fuera de esa pecera. Es este el caso de las llamadas casas encantadas y sus aspectos fantasmales. Esperemos que en un futuro existan instrumentos científicos capaces de amplificar su rango de detección y capten el universo suprafísico y lo que ya ocurre a la partícula cuando supera la velocidad de la luz. Déjame tu comentario abajo. Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y a hacer clic en la campanita. Gracias.